A ver, banda, agárrense porque esto está buenísimo. Resulta que la Fórmula 1 se puso creativa, y diría que hasta picante, con el Gran Premio de México. Pero no fue cualquier cosa, no. Esta vez, la página oficial soltó una de esas joyas que hacen ruido en todo el paddock, los apodos oficiales de los equipos para el GP mexicano. Y sí, lo hicieron al puro estilo Checo Pérez. Literalmente lo pusieron así, como Checo nos enseñó. Y ahí, compás, ya todos dijimos, ah, caray, esto ya es más que una simple referencia, esto es un homenaje encubierto al orgullo de Guadalajara. Pero antes de meternos de lleno a desmenuzar todo esto, tengo que soltarles un dato rápido. Más del 90% de la gente que ve estos videos no está suscrita al canal. Neta. Así que si te rifas viendo cada análisis, te echas tus risas con nosotros y disfrutas del salseo de paddock, pues ya de una vez pica el botón de suscribirse, que no cuesta ni un centavo y nos ayuda un chorro a seguir trayendo contenido con ese toque mexicano que la F1 ya está copiando, literal. Ahora sí, vámonos por partes, porque lo que acaba de hacer la F1 tiene más fondo del que parece. Resulta que para promocionar el GP de México, decidieron ponerle apodos mexicanizados a las escuderías. Algo que en otro contexto podría sonar forzado, pero aquí, la neta, quedó tremendo. Es una postal que mezcla humor, identidad y una clara inspiración en lo que representa Checo Pérez dentro del deporte. Porque seamos honestos, si la Fórmula 1 adopta una expresión como Checo nos enseñó, es porque el tipo no solo corre, el tipo marca cultura. Ya no es solo el piloto mexicano que llegó a la élite, es el símbolo de todo un estilo de competir, de encarar las cosas con esa mezcla de garra, orgullo y humildad que tanto lo caracteriza. Y claro, los apodos, uff, aquí es donde la cosa se pone buena. Ferrari, como era de esperarse, se lleva el clásico de clásicos, el caballo rampante. Nada nuevo, pero suena elegante, suena a tradición, a historia pura. Luego vienen los de McLaren, que en esta versión tropicalizada los bautizaron como las papayas campeones. Y ahí sí, uno no puede evitar reírse un poco, porque aunque el color papaya ya es su marca registrada, el toque mexicano lo vuelve más cercano, más de cuate. Pero espérense, porque la joya de la corona, al menos en cuanto a humor, fue Williams, rebautizado como los Guillermos. Sí, así tal cual, los Guillermos de Williams. Una ocurrencia tan absurda que se vuelve brillante. Es ese tipo de humor que solo los mexicanos entendemos, simple, directo, pero con una ironía que desarma a cualquiera. Y aquí, ojo, porque hay algo más detrás de esa risa. Este tipo de guiños son la prueba de que México no es solo una fecha más en el calendario, sino una parada que se siente, que deja huella. En el caso de Aston Martin, los llamaron, pues, los Aston Martin, sin cambio alguno. Y aunque muchos pensaron que fue flojera o falta de creatividad, yo no lo veo así. Más bien lo interpreto como respeto. Porque, seamos francos, Aston Martin ya tiene suficiente peso con el nombre como para que lo cambies. Además, hay que decirlo, para los fans de Checo, Aston Martin siempre será el equipo que dejó ir una oportunidad de oro. El año pasado, cuando Checo estaba en Red Bull pero el rendimiento del AMR sorprendía, muchos no podían evitar pensar, ¿y si Checo siguiera ahí? Así que el hecho de mantener el nombre puede tener su mensaje oculto, no se toca lo que ya tiene historia con México. Luego está Red Bull, los Toros Rojos, el apodo de toda la vida. Pero ahora, con ese toque de como Checo nos enseñó, adquiere otro significado. Es casi un reconocimiento de que la marca Red Bull ya no se entiende sin su parte mexicana. Que las gradas en el Autódromo Hermanos Rodríguez se pintan de azul y rojo, sí, pero también de verde, blanco y rojo. Y que los toros, además de bravos, ahora tienen acento tapatío. Y esto, banda, nos lleva a una reflexión interesante. ¿Cuándo fue la última vez que la F1 le dio tanta relevancia cultural a un país por un solo piloto? O sea, ni con Alonso en España, ni con Vettel en Alemania, ni siquiera con Hamilton en Reino Unido. Lo que pasa con México es diferente, porque no solo se trata del rendimiento de Checo, sino del carisma que tiene y la manera en que ha conectado con la gente. No es casualidad que hasta la F1 use su nombre para hacer marketing. Es parte de una tendencia que demuestra que,
Más allá de lo deportivo, Checo se ha convertido en una figura pop dentro del ecosistema de la Fórmula 1. Y aquí quiero poner algo sobre la mesa. ¿Se dan cuenta de que Checo está logrando que la F1 adopte lenguaje y símbolos mexicanos? Es decir, antes de Checo, ¿cuándo habías visto a la F1 usar expresiones en español latino, menos aún con ese toque local tan marcado? Jamás. Esto no lo consiguió ningún otro país de habla hispana, y eso dice mucho del impacto cultural que está teniendo México en la máxima categoría. Si tú ves la publicación completa de la F1, no solo es un detalle de marketing, es una postal con mensaje. Es como si dijeran, oigan, reconocemos que México ya es parte esencial del espectáculo. Y ahí entra lo poderoso. Ese como Checo nos enseñó no es una simple frase. Es una manera de decir que el tipo no solo corre, sino que enseña, que deja legado. Que hasta las redes oficiales de la categoría entienden su influencia. Ahora, claro, también hay quienes lo ven con cinismo y dicen, nah, eso solo lo hacen para vender más entradas o para quedar bien con la afición mexicana. Pero aunque algo de eso pueda ser cierto, no quita el mérito. Porque para que una estrategia de marketing funcione, tiene que tener un fundamento emocional. Y aquí lo hay. Checo representa orgullo, representa perseverancia, representa ese camino de años que empezó desde los cars en Guadalajara hasta la cima de la F1. No se puede fingir eso. Y si lo piensas fríamente, ¿qué otro piloto puede decir que tiene a todo un país detrás de él, que llena gradas enteras, que tiene un GP diseñado prácticamente a su medida y que, encima, inspira a la misma organización a crear contenido alusivo a su estilo? Ninguno. Checo ha cruzado esa frontera entre deportista y símbolo cultural, y eso es algo que solo pasa con los grandes. Por eso, más allá de los memes o los chistes sobre los Guillermos, lo que esta postal representa es una celebración. Es la F1 diciéndole a México, los vemos, los sentimos, y queremos formar parte de su vibra. Porque si algo caracteriza al Gran Premio de México es precisamente eso, la vibra, la energía, la fiesta que no se replica en ningún otro circuito. Ningún otro GP tiene mariachi, sombreros gigantes, y ese rugido del público que hace temblar las gradas cuando Checo aparece en la recta principal. Y todo eso, banda, es lo que Checo enseñó. No con palabras, sino con resultados, con actitud, con presencia. El tipo cambió la narrativa de lo que significa ser mexicano en la F1. Antes se hablaba de el piloto latino que la tiene difícil, y ahora se habla del mexicano que compite de tú a tú con los mejores. Que se sube al podio, que gana, que se mantiene firme incluso cuando la prensa internacional lo quiere minimizar. Y esa resiliencia es lo que la F1 está reconociendo con este detalle aparentemente simple. La neta, si nos ponemos a pensar, este tipo de gestos no son comunes. Y aunque muchos lo tomen como una simple campaña divertida, yo lo veo como un síntoma de algo más profundo, el respeto ganado. Porque para que la F1 use tu nombre en una frase como Checo nos enseñó, tienes que haberte ganado un lugar en su historia. Y eso no se compra, eso se logra con años de esfuerzo, con victorias sufridas, con podios sudados y con miles de mexicanos coreando tu nombre cada fin de semana. Checo no solo está en la parrilla, está en el corazón de la F1 moderna. Y eso, mis compás, vale oro. Y hablando de oro, hablemos del verdadero valor simbólico de este momento. Porque, aunque parezca exagerado, lo que está pasando con Checo y el Gran Premio de México va más allá de los resultados. Esto ya trasciende la pista. Es una mezcla de identidad nacional, marketing global y, sobre todo, orgullo compartido. México se ha convertido en uno de los pilares emocionales del calendario de la Fórmula 1, y todo gracias al tipo que un día soñó con ser campeón del mundo y terminó enseñándole a la F1 cómo se vive la pasión. Piénsenlo, antes de Checo, el GP de México era un evento importante, sí, pero no era el evento. Hoy es una locura. Los boletos vuelan, los patrocinadores se pelean por tener presencia, y los equipos hacen esfuerzos enormes por conectar con la afición mexicana. Todo el mundo quiere una parte de esa energía. Y eso no se consigue si no tienes un piloto que represente algo auténtico. Checo no es solo un embajador, es el corazón que late dentro de ese fin de semana.
Y lo más impresionante de todo es que la F1 lo sabe. Por eso hacen este tipo de guiños. No lo hacen por casualidad. Lo hacen porque entienden que hay una narrativa poderosa detrás de su figura. Esa mezcla entre humildad y orgullo, entre trabajo duro y alegría. Porque sí, Checo puede tener días malos. Puede tener carreras en las que las cosas no salen, pero la diferencia es que él siempre se levanta con la cabeza en alto. No busca excusas. Y eso, banda, es justo lo que la F1 quiere reflejar cuando dice como Checo nos enseñó. Y aquí es donde yo creo que se nota una evolución en cómo el deporte está entendiendo la cultura. Porque durante años, la Fórmula 1 fue muy europea, muy seria, muy rígida. Pero ahora, gracias a figuras como Checo, está aprendiendo que el automovilismo también puede tener alma, puede tener sabor, puede tener ese toque cálido y humano que nosotros los latinos sabemos dar. El GP de México no es solo un espectáculo de velocidad, es una celebración de la vida, una fiesta en la que los motores se mezclan con el mariachi y los neumáticos con el mezcal. Y sí, puede sonar poético, pero es la neta. El Autódromo Hermanos Rodríguez se convierte en una especie de santuario cada año. Y ver a la F1 usar frases como The Mexican Way o como Checo nos enseñó no es otra cosa que un reconocimiento a esa atmósfera. A ese público que no se calla, que canta, que grita, que vibra en cada curva. Ningún otro gran premio tiene esa personalidad. Y eso es mérito directo de la afición, pero también del piloto que los inspira. Porque, seamos honestos, Checo ha logrado algo que pocos consiguen, unir a un país entero en torno a un deporte que antes era casi de nicho. Hoy todo mundo sabe cuando corre Checo. Hay reuniones familiares para verlo, bares que transmiten la carrera, y hasta escuelas que cambian horarios para que los alumnos no se la pierdan. Eso no pasaba antes. Eso lo trajo él. Y no es casualidad que la Fórmula 1 lo reconozca con una publicación tan simbólica. Y aquí hay otro detalle que muchos pasaron por alto, la forma en que la F1 comunica estos apodos. No lo hace como una simple lista, lo hace con un tono de complicidad. Con ese guiño de miren lo que hicimos, pero ustedes entienden el chiste. Y esa complicidad se construye con tiempo, con presencia, con conexión. Y ahí Checo ha sido clave, porque gracias a su trayectoria, México se volvió parte del lenguaje cotidiano de la F1. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista del marketing, esto es oro molido. El Gran Premio de México ya es uno de los más rentables del calendario. No solo por la asistencia, sino por el impacto mediático. Cada año, las redes se llenan de clips, de memes, de momentos virales. Y ahora, con esta movida de los apodos, la F1 asegura aún más visibilidad. Pero lo que me parece más interesante es que no lo hacen de manera superficial. No es una burla, es un homenaje disfrazado de humor. Y eso, mis compás, no se improvisa. Porque sí, claro, los Guillermos suena gracioso, pero al final es parte de un lenguaje que solo nosotros entendemos. Y eso le da una conexión emocional que ningún otro país puede igualar. Es como si la F1 estuviera diciendo, queremos ser parte de su fiesta, aunque sea por unos días. Y eso, para un deporte tan global, es un gesto enorme. Y si me permiten ir un poco más allá, creo que esto también refleja un cambio de mentalidad dentro del paddock. Antes, los equipos y los medios internacionales veían a Checo como el otro piloto de Red Bull, el escudero, el que tenía que estar ahí para sumar puntos. Pero poco a poco, se dieron cuenta de que hay algo más. Que hay una historia detrás, que hay una conexión genuina entre él y millones de personas, que su nombre genera emoción, que su presencia vende, sí, pero también inspira. Y ojo, esto no lo digo en tono de fan ciego, lo digo porque es evidente. Si la F1 está capitalizando su imagen, es porque reconoce su valor. Y eso, queramos o no, es una forma de validación. A veces el reconocimiento no llega en forma de trofeo, sino en detalles como este, en que el propio campeonato del mundo use tu estilo, tus frases, tu esencia para conectar con la gente. Y lo mejor es que Checo no tiene que decir nada. Él sigue concentrado en su trabajo, en su rendimiento,
en demostrar que puede seguir siendo competitivo. Pero mientras tanto, el mundo de la F1 sigue girando en torno a su figura. Porque incluso en los fines de semana difíciles, cuando el coche no rinde o las estrategias fallan, la conversación siempre termina regresando a él. Y eso, banda, es poder mediático. Además, hay algo que me encanta de esta situación, el contraste entre la seriedad de la F1 y el desmadre alegre de México. Es como ver a un inglés tomándose un tequila por primera vez. Al principio no sabe qué hacer, pero al final termina disfrutándolo. Y eso le está pasando a la F1 con nosotros. Está aprendiendo a relajarse, a disfrutar, a sonreír, a dejar de ser ese deporte elitista y abrirse a la gente. Y eso, curiosamente, es lo que Checo representa. Él no viene de una familia de multimillonarios, ni de una academia europea con todos los privilegios. Él viene de abajo, del esfuerzo puro, de los patrocinadores locales, del sueño imposible que se volvió realidad a base de talento y tenacidad. Y ese mensaje, banda, es el que la F1 está celebrando, aunque no lo diga directamente. Cada vez que ponen una frase como Checo nos enseñó, lo que están diciendo en el fondo es, este tipo nos recordó por qué amamos este deporte. Porque la F1 no es solo tecnología, ni estrategia, ni dinero. Es pasión. Es corazón. Es esa mezcla de locura y entrega que hace que un piloto se tire a una curva a 300 km por hora sabiendo que 1 milímetro puede marcar la diferencia. Y Checo, con su estilo agresivo pero calculado, representa exactamente eso. Y si hablamos de estilo, ese Mexican Way del que habla la F1 no es casualidad. Es esa manera única de encarar los retos con una sonrisa, de competir sin perder la humanidad, de disfrutar sin olvidar la responsabilidad. Y ese equilibrio es lo que lo ha hecho tan querido. Porque sí, puede haber pilotos más rápidos, pero pocos tienen esa conexión emocional con la gente. Por eso, cuando la F1 publica algo así, lo que en realidad está haciendo es reconocer que el legado de Checo ya está asegurado. Que su impacto va mucho más allá de los puntos, las poles o los podios. Que él cambió la manera en que el mundo ve a los pilotos latinos. Y eso, banda, no se borra con nada. Así que sí. Reírnos de los Guillermos está bien, pero también hay que darnos cuenta de lo que representa. Es un símbolo de que México ya no solo participa en la F1, sino que la influye, que marca tendencia, que enseña. Y eso, seamos honestos, solo lo consiguen los grandes. Y si lo pensamos con calma, lo que está pasando con Checo y la F1 es algo que rara vez se ve en el deporte moderno. No se trata ya solo de talento o resultados, se trata de identidad, de orgullo, de ver cómo un país entero se mete al mapa mundial gracias a un tipo que nunca se rindió. El hecho de que la Fórmula 1 use expresiones como Checo nos enseñó no es solo un halago, es una forma de reconocer que la manera mexicana de hacer las cosas tiene un valor real dentro de un deporte históricamente europeo y cerrado. Y eso, banda, es una locura. Porque México no entró a la F1 pidiendo permiso, entró a base de esfuerzo, de pasión y de actitud. Y eso lo encarna Checo en cada vuelta. Cada vez que se sube al auto, lleva esa bandera invisible, esa que no necesita ondearse porque se siente. En el rugido de la gente, en la emoción de los comentaristas, en los memes, en las redes, en los niños que ahora sueñan con ser pilotos y no futbolistas. Ese es el verdadero impacto de Checo, inspirar a una generación entera. Por eso, cuando veo a la F1 usar ese The Mexican Way, no pienso en una simple campaña publicitaria. Pienso en todo lo que hay detrás. En los años en los que Checo tuvo que luchar por un asiento. En los equipos que lo subestimaron. En las veces que lo dieron por acabado y volvió más fuerte. En los podios que le cerraron la boca a más de uno. Porque sí, ese Checo nos enseñó no habla de teoría, habla de práctica. De cómo se gana respeto con hechos, no con discursos. Y ahí está lo más bonito. Checo ya no necesita probarle nada a nadie. Lo que está construyendo es legado. Y el legado no se mide solo en trofeos, se mide en influencia. En cómo cambia la percepción de un país. En cómo abre puertas para los que vienen detrás.
en cómo hace que la F1 entera se voltee a ver a México y diga aquí hay algo especial. Además, seamos sinceros, el Gran Premio de México no sería lo que es sin él. No habría ese ambiente de locura, esa energía, ese orgullo. Porque el público no va solo a ver coches dar vueltas, va a ver a su piloto, al que los representa, al que les da motivo para gritar hasta quedarse sin voz. Y la F1, que no es tonta, lo sabe perfectamente. Por eso ahora lo incluye en su narrativa, porque entiende que la conexión entre Checo y su gente es un fenómeno que trasciende el deporte. Y claro, hay quienes dirán que es puro show, que la F1 se aprovecha de la popularidad del mexicano para vender más. Puede ser. Pero, ¿y qué? Si el resultado es que el mundo entero ve a México con respeto, si el resultado es que los niños crecen creyendo que pueden llegar a lo más alto sin importar de dónde vienen, entonces bendito marketing. Porque a veces las buenas historias necesitan una vitrina, y Checo se la ganó a pulso. Hoy la F1 no solo corre en México, corre con México. Cada curva, cada recta, cada pit stop está impregnado de ese espíritu que solo aquí se siente. Es el espíritu de los que no se rinden, de los que trabajan en silencio, de los que sonríen hasta en la adversidad. Y si eso no es The Mexican Way, entonces no sé qué lo es. Así que sí, ríete de los Guillermos, aplaude a las papayas, celebra al caballo rampante, pero nunca olvides quién fue el que le dio a todo eso su toque especial. Porque sin Checo, nada de esto estaría pasando. Él no solo compite en la pista, compite en la historia. Y hoy, gracias a él, México no es solo un país más en el calendario, es una de las fechas más esperadas, más vibrantes y más queridas de toda la temporada. Y eso, mis compás, es algo que ni el tiempo ni las críticas podrán borrar. Así que si tú también sientes ese orgullo, si cada vez que escuchas el himno mexicano en un podio se te eriza la piel, si te emocionas con cada vuelta aunque no haya victoria, este es tu momento de apoyar. Déjale tu like a este video. Comenta qué fue lo que más te sorprendió de los apodos que la F1 sacó para el GP de México y dime cuál fue tu favorito. ¿Los Guillermos? ¿Las papayas? ¿O simplemente los Aston Martin? Cuéntamelo porque quiero leerlos a todos. Y, por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Que aquí en Trazada Ideal seguimos analizando cada detalle del mundo de la F1 con ese toque que, sí, como Checo nos enseñó, se hace a la mexicana. Con pasión, con humor y con el corazón por delante. Nos vemos en el siguiente video, banda. Porque esto, apenas está empezando.